Hace 2 años, salí al patio de mi casa por la noche al terminar las tareas. Eran alrededor de las 2 de la mañana, quería despejar mi mente observando las estrellas. Pero de pronto sentí un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo y sentí como un golpe de aire en mi cara, miré hacia el cielo y vi como una especie parecida a una mantarraya. Esta estaba volando en sentido hacia el bosque, me quedé inmóvil y cuando reaccioné corrí hacia mi casa. Le comenté a mis familiares y amigos de esto y varios me dijeron que también lo habían visto antes y que regularmente se mostraba en la madrugada. También comentaron que han ido en la dirección que siempre toma a buscarlo y encontraron un estilo de cueva en el cual se oculta, pero siempre que quieren entrar, no les permite llegar hasta el fondo de ya que el olor es insoportable. Después de eso jamás he vuelto a salir a esa hora de la noche solo. Estaba con mis primos y mi hermana jugando cuando uno de mis primos que dijo que vio algo en una panadería que teníamos al frente, fui a ver y había una sombra que se notaba mucho que pasaba por ahí. Todos estábamos asustados, pero cuando pasó cerca de un auto desapareció. Nos calmamos, pero cuando vimos, otra vez estaba la sombra sentada en el auto viéndonos. Una vez estaba en mi casa acostado en mi pieza y escucho como mi mamá se iba, me saludo. Luego de un par de horas escucho unos pasos que venían del comedor y mucha importancia no le di porque pensé que era mi mamá que había llegado, así que la llamé a gritos y no contestaba. Cada vez se escuchaban más fuertes los pasos como si corrieran. Decido llamarla por teléfono y me dice que no está, que en 1 hora iba a volver. Lo siguiente que pensé fue ya está, se metieron a robar así que no salgo. Colgué y grité que si era un ladrón que se lleve todo pero que no me haga nada, nadie respondió. Luego escucho como tiran un plato así que fui con una escoba a ver, no había nadie, había un plato roto y la puerta estaba cerrada, me quedé quieto pensando que pudo haber sido, llega mi mamá y le conté todo, ninguno de los dos sabe qué pasó. Una vez estaba sentado afuera de la casa de un amigo hablando con él y cuando veo hacia una casa abandonada, contexto, la mujer se divorció del dueño de esa casa y justo queda enfrente de la casa de la mujer, entonces se casó de nuevo con otra mujer y nunca volvió a esa casa. Desde entonces está abandonada. Vimos una sombra de una cabeza que se asomaba y con ojos rojos nos veía y otro día con otro amigo vimos como una mano negra abría lentamente una ventana pequeña como las de los baños y cuando ya estaba más o menos abierta, la mano intentaba agarrar algo de afuera y volvió hacia adentro. Muchas veces en días de tormenta, o sea que viene feo con frío y viento fuerte, se ve como si esa cosa estuviera parada afuera, y cuando apuntas con una linterna hacia ahí, pareciera que se desvanece. El hombre antes tenía un hijo pero no se sabe qué pasó con él. Un día el hombre salió y él desapareció. Nunca se supo qué pasó. Un amigo dice haber entrado y que había una mancha de sangre. Mi memoria es bastante mala, pero me acuerdo de una situación de mi infancia. Yo era fan de Dagobah. No sé si alguien lo conozca, pero recuerdo que era una tarde nublada y fría, yo estaba en la sala con mi tableta viendo YouTube y la puerta de mi casa estaba abierta, pues mi mamá estaba afuera. Enfrente de mi casa hay un parque con una cancha de fútbol y básquet y unos chicos estaban jugando. Esto será importante después. Entonces yo en la sala aún estaba viendo un video de Dego que se titulaba Yandora Simulator Mod Creepypasta, si lo sé, algo cringe pero bueno. En ese video apareció un personaje, el cual su textura se veía rara y cuando Dego lo enfocó con la cámara la cual muestra la info del personaje, se llamaba SCP-173 y como Dego no quiso buscar sobre ese personaje se fue y decidí buscar sobre ese personaje. Gran error. Cuando busqué SCP-173 en YouTube me apareció mucha información sobre la Fundación SCP, la cual se trata en resumen de una organización que contenía anomalías y pues eso es algo fuerte para un niño pequeño y justo en una parte de un video donde ese personaje mataba a unos hombres. Los chicos de la cancha golpean el tablero de básquet muy fuerte y sonó horrible. Yo me asusté demasiado y tiré la tableta y mi mamá me regañó.
Desde entonces tuve un trauma con esa fundación y hace unos años superé mi miedo y me terminó gustando. Cuando tenía 23 años trabajaba en el área de moldeo en una empresa que literalmente estaba al lado de una presa. En ese turno nocturno de fin de semana solo éramos 2 empleados, el técnico de mantenimiento y operador de máquinas. A veces se iba la luz y nos quedábamos a oscuras. Una noche que se fue la luz como a eso de las 2 de la mañana, yo estaba sentado en una silla y me estaba quedando dormido. Entonces se empezó a sentir un clima frío, y de pronto se empezó a escuchar unas cadenas arrastrando en la oscuridad del pasillo, y en ese instante quedé paralizado del miedo con mi cabeza agachada. Entonces sentí como las cadenas rozaron mis pies y quedé paralizado del miedo por 10 minutos más o menos hasta que en algún punto creo que terminé desmayándome por la impresión. Después de ese acontecimiento renuncié. La verdad, ya nos han pasado muchas cosas así a mis primos y a mí, pero contaré el más reciente. Estábamos tranquilos escuchando música y jugando Minecraft. Hacíamos mucho ruido los 3, estaba mi primo de 5 años. Hubo un silencio de aburrimiento, de repente se empezaron a escuchar quejidos con una voz muy gruesa que no puedo explicar, nos quedamos paralizados del susto, en especial mi primito. En cuanto se dejaron de escuchar los ruidos, mi primito corrió hacia nosotros del miedo. Seguimos jugando un rato y se nos pasó un poco el susto. Se empezaron a escuchar esos sonidos otra vez, ahí fue cuando nos asomamos por la ventana. Vimos una sombra de un tamaño inexplicable, mi primo chiquito subió al 2º piso a buscar a mi abuela. Íbamos a subir pero mi primo bajó lagrimeando. Le preguntamos qué pasaba, pero solo miraba el piso y no contestaba, la verdad, no supimos si mi primito vio algo más. Fuimos al cuarto de mi abuela, pero ella estaba dormida y decidimos no despertarla, así que bajamos a la sala y ya no estaba la sombra. Es una anécdota corta, pero de igual forma me perturbó durante bastante tiempo. Mi casa tiene una zona frente a la sala, donde hay una ventana que da directo al jardín delantero y durante la noche no se llega a ver casi nada, la luz del farol de la calle no llega tanto al jardín. Cuestión que, una noche yo estaba jugando en la sala mientras veía la tele, hasta que escuché ruidos desde afuera, así que miro hacia la ventana y veo la figura de un niño que pasa por el jardín hacia la puerta principal. En ese momento me quedé quieto mirando la ventana, hasta que decidí salir y ver afuera, no sé de dónde salió esa valentía, tenía 5 años. Cuando salí, no vi a nadie, pero había pisadas de barro frente a la puerta. Oculté durante unos años esto hasta que decidí decirle a mi mamá. Quiero aclarar que yo vivo en Paraguay, un país con varias criaturas mitológicas, una de ellas es el pombero, es una especie de duende o espíritu de la cultura guaraní. Su apariencia física es igual a la de un señor viejo, peludo, petizo y de tez negra, obviamente de cerca es igual a un señor viejo, pero desde lejos su apariencia es igual a la de un niño. Debido a este mito, muchos de mis familiares aseguran que fue el pombero quien estuvo en nuestro jardín esa noche. Esta es mi anécdota, antes, les voy a dar detalles. Yo vivía en una casa embrujada, ese es el primer punto, el segundo es que pasaba bastante miedo en las noches. Una noche yo estaba con mis hermanos, sola, oscura, y en donde yo vivía era un barrio muy oscuro. Entonces cuando salías en la noche afuera no apreciabas mucho la luz, entonces esa noche se empezaron a escuchar golpes y gritos en la puerta y ventanas. Yo estaba dormida y cuando me desperté y miré el televisor, en el pasillo pasó una sombra blanca y negra corriendo hacia abajo. Grité para llamar a mis hermanos porque no quería estar sola, y cuando subieron les conté y no me creyeron. Otra noche, estábamos todos acostados viendo la televisión y ven todos la misma sombra. Mi hermano se empieza a ahogar, lo vemos y parecía que lo estaban ahorcando. Mi hermana le pega a su cuello y lo suelta.
Mi hermano empezó a toser y desde ese día me creyeron.